Vamos a empezar con el tema, que es prolegómena. Prolegómena, las cosas que hay que decir antes de decir otra cosa, es lo que quiere decir. Prolegómena. Entonces, ¿qué tenemos que decir antes de decir otra cosa? En cualquier disciplina tenemos que empezar en algún lado. Específicamente, cada disciplina requiere ciertas presuposiciones. Presuposiciones, es decir, cosas que suponemos antes de. Estas presuposiciones pueden ser explícitas o implícitas, o sea, pueden ser declaradas abiertamente o pueden ser cosas que simplemente damos como cosas dadas. Estas presuposiciones son principios básicos que no se pueden comprobar. No se pueden comprobar. Por ejemplo, en las ciencias exactas, por ejemplo, se presupone, cuando hablamos de ciencias exactas, ¿de qué estamos hablando? Como por ejemplo, la química, la física, la biología, la astronomía, que tiene que ver con el universo físico. Cuando hablamos de las ciencias sociales, estamos hablando de antropología, estamos hablando de historia, estamos hablando de economía, de psicología, sociología, pero ciencias exactas están estudiando el universo físico. Ahora, hay una presuposición y se presupone que el universo existe. No comprueba que el universo existe, porque hasta la fecha nadie ha podido demostrar que el universo existe. Es una presuposición y todos tenemos esta presuposición. Yo presupongo que ustedes existen, que este atril existe, pero nadie ha podido demostrar, comprobar que cosas exteriores a uno mismo existen. Yo estoy seguro que existo, pero no puedo comprobar que ustedes existen, pero lo presupongo. Por eso vine a darles unas conferencias el día de hoy, ¿no? Los científicos no pueden comprobar que el universo existe, pero presuponen que existe y además presuponen que exhibe este universo que están presuponiendo que existe, que este universo exhibe un orden fijo y descubrible por medio de la observación y la experimentación. No pueden comprobar que este universo tiene un orden fijo, no pueden comprobar que es descubrible por medio de sus métodos, pero se supone que sí. Y luego aplican sus métodos a descubrir lo que pueden descubrir acerca de este universo que ellos presuponen que existe. ¿Okay? En las ciencias sociales, por ejemplo, se presupone que los pensamientos y las acciones humanas, además presupone que hay otros seres humanos más que yo en el universo, ¿no? Pero además de esta presuposición básica, que existen otras personas más que yo, se presuponen que los pensamientos y las acciones humanas pueden organizarse en categorías, las cuales tienen poder para explicar pensamientos y acciones futuras. Entonces yo puedo, si soy científico social, puedo estudiar un grupo de personas. Vamos a decir seminaristas en el seminario Knox, ¿no? Y yo hago mi investigación de los seminaristas aquí. Y luego yo hago conclusiones y yo digo, ahora yo puedo
predecir algunas cosas acerca de seminaristas en Knox y puedo decir cosas acerca de seminaristas en otros seminarios también. Entonces estoy presuponiendo un cierto orden en las sociedades humanas que me permiten hacer predicciones acerca de acciones y pensamientos humanos. ¿Pueden ver cómo funciona? Cualquier disciplina tiene sus presuposiciones, que no comprueba, simplemente presupone. En primer lugar, para la teología, presuponemos que Dios existe. Es la gran presuposición que tenemos. Algunos teólogos frecuentemente practican lo que se llama la apologética. La apologética. La apologética se dedica a comprobar que Dios existe. Pero la tarea de la teología sistemática no es comprobar que Dios existe. La teología sistemática empieza con una presuposición de la existencia de Dios. Ahora, esto es algo bíblico. ¿Cuáles son las primeras palabras de la Biblia? ¿Alguien sabe? En el principio. ¿Y luego? En el principio. Ok. En el principio, Dios. Ahora, ¿la Biblia empieza con argumentos a favor de la existencia de Dios? No. La Biblia empieza con Dios. Y Hebreos dice que es nuestro proceder. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, si vamos a acercarnos a Dios, presuponemos que existe. Entonces, tenemos que tener fe. Lo importante para nuestra disciplina de la teología sistemática es que la teología sistemática es un ejercicio de fe. No es simplemente un ejercicio académico. Aunque existen así llamados teólogos que no creen en Dios. Pero para ellos es un ejercicio meramente académico. Para nosotros estamos estudiando al Dios que presuponemos, otra forma de decirlo, que creemos que existe. Entonces empezamos con esta presuposición. Hay una segunda presuposición y es que Dios es conocible. Es conocible. Si no fuera conocible, la teología sería en vano. ¿Para qué estudiar algo que no podemos conocer? Entonces, la teología sistemática no demuestra que es conocible, supone que es conocible. Y esta presuposición nos hace reflexionar en el primer tema que vamos a ver, en cómo se puede conocer a Dios. La palabra que van a encontrar, creo que en Grudem, que no es una palabra muy común, que es la cognoscibilidad de Dios. Cognoscibilidad de Dios. Esa es la tercera presuposición. Más bien, no, es la segunda, pero vamos a ahora hablar de esta segunda. Y la pregunta ahora es, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo es posible que podemos conocer a Dios? Y esta es la cuestión de la cognoscibilidad de Dios. Por un lado, afirmamos que Dios es incomprensible
incomprensible. Y lo que queremos decir con incomprensible es que el ser humano no puede alcanzar el conocimiento de Dios por sí mismo y que el ser humano no puede conocer a Dios exhaustivamente, es decir, completamente. Entonces, por un lado, estamos diciendo que hay límites a nuestro conocimiento de Dios. Un límite es que por nosotros mismos no podemos alcanzar el conocimiento. Entonces hay una falta de habilidad o capacidad. Y luego, por la inmensidad del tema, no es posible que un ser finito pueda comprender completamente a un ser infinito. Primera de Corintios 1:21 hace referencia a algo de esta limitación. Dice que ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Entonces dice aquí, mediante la sabiduría humana nunca llegamos a conocer a Dios. Y aquí es un limitante y vamos a ver otros limitantes. Esto suena pues un poco pesimista. Hablamos de la cognoscibilidad de Dios y la primera cosa que decimos es que hay grandes límites en nuestra capacidad de conocerlo. Pero por el otro lado, afirmamos que Dios es conocible a la medida que se deja conocer. Que se deja conocer. Es decir, la posibilidad de conocer a Dios depende de Él, depende de su autorrevelación. Y podemos ver esto, por ejemplo, en Mateo 11, 25 al 27, donde Jesucristo dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Entonces, ¿quién es capaz de conocer al Padre? El Hijo. ¿Quién es capaz de conocer al Hijo? El Padre. Pero hay esta cláusula que nos da ánimo y aliento porque dice, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Y en este momento está alabando a su Padre, diciendo, te alabo, Padre, porque tú te revelaste. Ellos no lograron este conocimiento por sí. Más bien, el hecho de que ellos te conozcan, es porque tú tuviste bien en revelarte a ellos. También Mateo 16, 17. Aquí tenemos la gran confesión de Pedro. Jesús hace la pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Hay diferentes ideas y Pedro lanza con, tú eres el Cristo. Y luego Cristo dice, es Mateo 16, 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces Jesucristo reconoce que el conocimiento del Padre, el conocimiento de Él, es regalo de Dios. Entonces Dios es incomprensible, pero
conocible a la medida que Él se deja revelar, se deja conocer. Entonces, un énfasis exclusivo, podría decir, en la incomprensibilidad de Dios tiende al agnosticismo. Hay gente que dice, puede haber un Dios, puede existir un Dios, pero si existe no lo podemos conocer. Es agnosticismo, es decir, no podemos conocerlo. No lo conocemos y no podemos conocerlo. Es si enfatizamos la incomprensibilidad de Dios exclusivamente. Si enfatizamos exclusivamente la cognoscibilidad de Dios, tiende en la otra dirección de panteísmo. Panteísmo es decir que Dios es todo y todo es Dios. Entonces, si enfatizamos que es incomprensible solamente, entonces puede estar ahí, pero pues no podemos conocerlo. Si lo reducimos y lo hacemos alcanzable para nosotros, enfatizando solamente la cognoscibilidad de Dios, estamos reduciéndolo al nivel de la creación. Y básicamente es panteísmo. Podemos concluir que nuestro conocimiento de Dios es real y suficiente, pero limitado. Real y suficiente, pero limitado. Primera de Corintios 13, 12. Dice que ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Entonces, ¿qué dice este texto? Dice, conozco de manera imperfecta. Entonces, aquí tenemos tanto la incomprensibilidad de Dios y tenemos la cognoscibilidad de Dios. Porque Pablo afirma, conozco. Y dice, veo. Y dice, pero como en un espejo. Pero Él nos da esperanza de algún día ver cara a cara y de algún día conocer tal y como somos conocidos. Pero por lo pronto, tenemos conocimiento que es real, que es suficiente, pero limitado. La medida en que Dios se deja conocer es su autorrevelación. Otro texto, Primera de Corintios 2, 11 y 12. Primera de Corintios 2, 11 y 12. Dice aquí, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Entonces aquí está diciendo la posibilidad de conocer a Dios depende de su gracia, de su autorrevelación, y también dice aquí, depende de su Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces ya estamos entrando un poco en la neumatología, porque estamos hablando de la operación del Espíritu Santo. Y nosotros hablamos de dos categorías. Hablamos de la revelación general y hablamos de la revelación especial. La revelación general es lo que Dios revela acerca de sí mismo en la creación y en la providencia. La creación y la providencia. Otra forma de decir creación y providencia es la naturaleza y la historia.
lo que Él hizo y lo que Él hace en el mundo. La revelación especial es lo que Dios revela acerca de sí mismo en su palabra. En cuanto a la revelación general, tendremos que esperar hasta la próxima semana porque estoy viendo que llegó la hora. Entonces ya empezamos a tocar el tema de la prolegómena y en 8 días, si Dios permite, hablaremos de la revelación general, la revelación especial y empezar a hablar de la palabra de Dios. Bien.